Buenos días, iglesia. Buenos días. Feliz sábado para todos. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Para mí es un privilegio estar aquí en este lugar. Por casualidad de la vida, el hermano Jimmy no pudo estar hoy, entonces acudió a mí para que viniera a predicar el día de hoy. Y aquí hay entre ustedes personas que me conocen desde niño y saben la historia que hay aquí delante de este servidor y lo grato que es para mí estar aquí en este lugar. ¿Recuerdan el versículo con el que iniciamos el servicio? Segunda de Pedro 2:2. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y a qué leche se refiere este versículo? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. El tema de hoy surge a raíz de una inquietud que me llegó a mi mente, porque sin ser líder de iglesia tuve la oportunidad hace 15, 20 días, hermano Víctor, que estuvimos reunidos en la comisión de planeación estratégica. Como 20 días, entre 15 y 20 días estuvimos reunidos. Yo no soy líder de iglesia, pero el pastor tuvo a bien invitarme a esa reunión y allí me quedé sorprendido por una presentación estadística que hizo el pastor con relación a un diagnóstico que él estaba haciendo para poder hacer un planteamiento estratégico de la iglesia a partir de ahora durante 5 años. Y ese diagnóstico arrojó que los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el distrito Supía le dedican 25 minutos al estudio de la palabra de Dios. 25 minutos. Y yo me quedé con un vacío en el corazón, porque la palabra de Dios dice en sí misma que nosotros debemos desear, anhelar, vivir por esa leche. ¿Y usted cree que en 25 minutos alcanzamos a nutrirnos, a alimentarnos, quedamos llenos, quedamos satisfechos? No creo. Me tomé la molestia de hacer una operación matemática y el año tiene 525.600 minutos. Y con referente a esa estadística, los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el distrito Supía dedican el 1.8% al estudio de la palabra. De 525.600 utilizamos 9.468 minutos al año para estudiar la palabra de Dios. Por eso ahí, hermano Víctor, la pregunta que usted decía aquí: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Porque es que si nosotros estamos en inanición espiritual, pues entonces lo otro no va a funcionar. Lo otro no funciona. Hago un paréntesis. Voy a contarles esta historia no para contar quién soy yo, sino para que sirva de apoyo al tema que traigo. Algunos de ustedes saben que pertenecía a la Policía Nacional. Ahí trabajé durante 23 años. Entré en el año 1996, cuando este país estaba revolcado, peor que lo que está ahora. El conflicto estaba en su momento más álgido en ese entonces. ¿Cómo? Estaba Pablo Escobar, estaban las FARC, estaban los paramilitares, es decir, había muchos frentes de guerra en este país. Cuando yo tomé la decisión de ingresar a la policía, la persona que me instruyó me dijo estas palabras: Carlos, cuando entre y pase, esfuércese por alcanzar las mejores notas para que usted no vaya a los departamentos donde está el orden público alterado. Y yo escuché esas palabras y me fui y me preparé y fui hábil en el manejo de armas, fui hábil en el manejo de las leyes. Y en esa oportunidad de 600 que entramos, a 10 se nos dio la oportunidad de escoger a qué departamento íbamos a trabajar. Yo estuve entre los 10 primeros y tuve la posibilidad de irme para el Valle del Cauca, donde el conflicto estaba relativamente suave.
Pero escucha la contradicción. Me preparé para la guerra, pero no quería ir a la guerra. Las calificaciones de este servidor daban para ser un buen combatiente, porque las fuerzas militares y de policía en ese entonces se preparaban era para el conflicto armado que había en este país. Y yo me preparé ocupando los primeros puestos para no ir a pelear. Como raro eso, ¿cierto? ¿Por qué traigo esta historia a colación? Porque puede ser que nosotros, pueblo de Dios, no nos estemos preparando para ir a pelear. Puede ser que nosotros no estemos preparados para pelear en este momento. Porque la estadística que mostró, el análisis que hizo el pastor hace 20 días, muestra que usted y yo no estamos yendo a la fuente de la sabiduría para entender cómo defendernos ante los ataques del enemigo. No estamos yendo a la fuente de sabiduría para no entender cómo contrarrestar aquellas corrientes que están llegando rampantes por la iglesia y que a todos le decimos amén. ¿Cómo hacemos entonces si usted y yo no estamos yendo a la fuente que nos va a dar las herramientas y las estrategias de batalla? ¿Cómo vamos a salir vencedores? Fueron esas las inquietudes que me fui para mi casa después de escuchar esa estadística, y entonces trajo el Espíritu Santo a mí este mensaje que hoy dice: ¿por qué es importante el estudio de la palabra de Dios? Y si en algún momento, mis queridos hermanos, mis palabras los saluden, que no la vayan a tomar conmigo, porque es la hermana Elena. Entonces a ella le decimos lo que haya que reclamar, ¿vale? Dice el comentario bíblico adventista: se trata de anhelar intensamente la palabra, así como un recién nacido la desea. Eso es lo que quiere decir este versículo. Se trata que usted y yo tengamos tanto deseo de saber qué es lo que quiere decirnos Dios en su palabra, que no haya ni un solo minuto que sea dedicado al ocio, hermano Víctor. Ni un solo minuto. Y de 525.600 en un año, el pueblo de Dios está dedicando 9.468. Por eso estamos flacos espiritualmente, mis hermanos. Por eso no avanzamos. Por eso aquí hay quien se para y trae a nosotros nos trae un tema y nosotros decimos amén, aún sin saber a qué le decimos amén. Yo tuve la oportunidad de estar en una iglesia y el hermano que me antecedió sacó la historia del buen samaritano y le empezó a dar una interpretación a la historia del buen samaritano que a mí me dejó confundido. Yo dije: ¿yo qué estudié? ¿O esto es una nueva luz? Porque según la interpretación del hermano, cuando el samaritano llevó a esa persona que se había encontrado herida a la posada, era Cristo Jesús el que había levantado esa persona herida y la había dejado en la posada. Él había pagado para que lo tuvieran, y que ese pago representaba la Biblia en sus 2 testamentos, y que cuando él se fuera y volviera a él, eso representaba la venida de Cristo Jesús. Y yo me toco la cabeza y digo: Dios, ¿qué fue lo que yo estudié? Porque no coincidía. No coincidía. Uno, por respeto, es mejor dejar ahí, porque yo, aunque tengo un recorrido en esta iglesia, pues todavía sigo siendo un bebecito y no voy a perder esa esencia de seguir siendo un bebecito. Posteriormente tendré la oportunidad de decirle al hermano que no sé. A eso me refiero, que sí. Lo tendré. Pronto luego se reunió con él. No he tenido la oportunidad porque él vino de paso y se fue. Pero yo, con la duda, recurrí al hermano, al ministro Andrés, y me fui del pastor y el pastor: explíqueme esto del samaritano, porque lo escuché y no. El samaritano representa una acción de buena persona, que es a lo que nos está invitando. Lo que no hicieron los religiosos, los líderes, vino una persona que no pertenecía al pueblo de Dios y lo hizo. Eso es lo que quiere decir, no quiere decir más. Y allá donde yo estuve, con la interpretación del hermano, decían amén, amén.
y que el aceite con que se ungió la persona que estaba herida, ese era el Espíritu Santo que le han depositado en el cuerpo, y amén. ¿Y por qué pasa eso? Se presta para una interpretación inadecuada. Y si nosotros no vamos a la fuente, no entendemos sino lo que el hermano dijo. Y con eso nos quedamos. La invitación hoy, mis queridos amigos que nos acompañan y hermanos de iglesia, es que si queremos crecer y robustecer espiritualmente, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. La nutrición espiritual es imprescindible para el crecimiento espiritual. Es decir, no es opcional, no es si quiero, no es si me da la, perdón, no es si quiero, es imprescindible. Madres, ustedes son testigas cómo esos niños y esas niñas cuando pequeños buscaban con ansiedad su seno, ¿verdad o mentira? Y yo he visto casos de niños muy grandes todavía buscando el seno de la madre, y la madre todavía aún produce leche para esos niños, y esos niños siendo grandes desean esa leche. Dios, a través de su palabra, está derramando todo su amor sobre nosotros, y nosotros no estamos queriendo probar la leche que viene del reino de los cielos. A veces queremos probarla a nuestra manera. Puede ser, hermano. Todos los que viven en armonía con la instrucción de la palabra de Dios tendrán la salvación como recompensa. Todos los que viven en armonía con la palabra de Dios tendrán como recompensa la salvación. De lo contrario, no, mis queridos hermanos. No, mis queridos hermanos. El conflicto de los siglos, en su página 56 dice: bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. ¿Quién lo sabía? Satanás. ¿Lo sabía o lo sabe? Lo sabe muy bien, lo sabe muy bien. Recuerdan que yo les conté que me había preparado para ser el mejor en combate y en estrategias de combate, pero no quería ir al combate. Después de 8 años de estar viviendo sabroso en el Valle del Cauca, dijo la dirección general: amigo, usted se va para el Cauca. Ya estaba gordito, ya las estrategias de guerra ya se me habían olvidado, lo que había aprendido ya 8 años de experiencia en un lugar de confort ya no me servían. El 5 de diciembre entramos a un municipio donde hacía 25 años no le veían la cara a un policía o a un soldado. Y para dejar allá en ese lugar, 65 hombres que entramos, tuvieron que entrar 500. ¿Se imaginan a dónde fuimos? Entraron 500 para dejarnos a nosotros 65 allá de merced, porque estábamos preparados supuestamente. 3 meses antes a este servidor se lo llevaron para Popayán a entrenar con el personal que se vive para allá. Pero claro, yo con 8 años, ya suboficial, yo no iba a hacer los mismos ejercicios del auxiliar. No, había clases que me las escapaba y no iba. Y así hacíamos todos los suboficiales. No íbamos al reentrenamiento y no éramos conscientes para dónde íbamos. El 26 de diciembre del año 2005 tuve la primera experiencia con la realidad de este país y sin la preparación. Puede resultar, mis queridos hermanos, que llevemos años y años y años leyendo la palabra de Dios y no queriendo ir a la pelea. El conflicto de los siglos dice que al final de los tiempos ese conflicto va a ser tan cruel y tan duro que usted y yo tenemos que tomar decisión a qué lado vamos a estar. No podemos ser neutrales. Solo van a ver dos bandos. Solo ellos. No podemos ser neutrales. ¿Me entienden? No podemos ser neutrales. Y es desde ahora que usted y yo nos tenemos que preparar para la pelea. No es mañana, ni pasado mañana, es desde ahora. Porque si no lo hacemos, dice la Biblia que el momento llegará
como ladrón en la noche, cuando nadie lo sepa. ¿Y quién está preparado para eso? Aquí se dice Maranata y todos gritan ¿qué? Cristo bien. Cristo bien. Y lo creemos así. Amén. Y nos preparamos para que eso sea una realidad. Hermanos, no se les olvide que antes de que el Señor venga en las nubes, habrá conflictos y aflicción que van a poner en reto su fe y la mía. Creemos en la promesa, Amén. pero no creemos en el proceso que nos toca vivir. O pasará algunos, como dicen por allá, ¿no? Cuando lleguen las 7 plagas, yo prefiero estar muerto o muerta. Es que ese es el problema, hermano, que es que estamos esperando es que señales. Y yo creo que ahí caemos en un gravísimo error, que es que la entrega al Señor es ya y total. No esperando señales que cuando venga la ley de Dios no sé qué y no, hermano. Es ahora. Porque yo les puedo decir, enfrentarse a la realidad de un conflicto como el que me correspondió a mí, habiendo descuidado la preparación que debía tener y consciente de que en cualquier momento en esa época yo iba a entrar en conflicto, me trajo muchos problemas a mí. Y fue muy desastroso para mí ver compañeros en el suelo, yaciendo ya sin vida, porque no se prepararon para el conflicto. Un día puede pasarle esto al pueblo de Dios. No nos preparamos para la guerra y vamos a ver yaciendo sobre el suelo de la perdición muchos que tantas veces predicaron en este punto, muchos que tantas veces recitaron versículos de memoria y mi pregunta dice, ¿los vivían? Se lo sabían, sí, claro, pero hacían parte de su vida. Dice que la palabra de Dios transforma al ser humano. Amén. ¿Lo creen o no? Amén. Claro que sí. La palabra de Dios transforma al ser humano. Amén. No es admisible que alguien que ha acudido a la fuente de la eterna sabiduría todavía esté peleando con sus problemas, con sus defectos, con sus hermanos, cuando la palabra de Dios da otras indicaciones. Por eso le digo, podemos recitarlos y saberlos. ¿Los vivimos? ¿Son prácticos en nuestro corazón? Ahora, vamos a ver qué dice la hermana. Capítulo 29, Educación Cristiana. La palabra de Dios es como un tesoro que contiene todo lo esencial para perfeccionar al hombre de Dios. Contiene todo. ¿Sabe qué es lo triste, hermanos? La lección nos la resumen el día domingo y nos la cuelgan en la internet. El preámbulo de esa lección que cuelgan en la internet es para que usted vaya y durante toda esa semana vaya a estudiar la lección de la escuela sabática. Pero hermanos, nos quedamos con esos 20 minutos del pastor Bullón. Vamos al TikTok y nos quedamos con los mensajes que están en el TikTok. Vamos al WhatsApp y es suficiente alimentarnos con lo que nos riegan en el WhatsApp. ¿Verdad o mentiras? Yo estoy hablando a quienes no hacen esas prácticas. Resumimos todo, porque nos da miedo de que la palabra de Dios desdibuje nuestra realidad y nos diga, ustedes están secos y palideciendo porque no desean la leche. Y dice por ahí en Deuteronomios 6, capítulo 6, versículo 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las has de repetir a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. ¿Cuándo? ¿Los sábados? Todos los días. Todos los días de nuestra vida. El hermano Víctor aquí hacía una radiografía
de las circunstancias, por qué la iglesia no funciona y no camina. Y aquí está la respuesta. Nosotros no apreciamos la Biblia como debiéramos. No estimamos debidamente las riquezas que encierra, ni nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Los hombres descuidan el estudio de la palabra de Dios por ir tras intereses mundanales o entregarse a los placeres del momento. Estudié la lección hoy porque tenía que madrugar mucho, tenía que ir a trabajar. Se me quedó un trabajo en la universidad y no puedo estudiar la palabra de Dios, porque si no presento el trabajo en la universidad voy a perder el semestre. Me cogió la tarde, no me despertó el celular y ya no puedo hacer más nada sino irme a trabajar. Un cristiano que salga desarmado al mundo es un cristiano que va a ser vencido. Cada día en su mañana y en su casa y al interior de su hogar y en su lecho debe procurar Carlos Andrés Pérez por tener una comunión directa con Dios antes de salir a enfrentar al mundo. Porque me voy armado. Pero ¿sabe cuál es el problema, mis queridos hermanos? No queremos entender que estamos en guerra. ¿Y a qué me refiero yo? Hay tentaciones en el corazón de estos niños por la internet. Hay tentaciones en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. El diablo está acechando permanentemente y por eso nos hacemos frágiles, porque no acudimos a las armaduras que Dios ha puesto. Este es un aditamento. La Biblia es un aditamento de toda la armadura que está contenida, creo que es en Efesios, que usted y yo debemos tener para poder repeler los ataques del enemigo. Y si nos falta un aditamento de esa armadura, pues por ahí nos entran las balas. Por ahí entra el cuchillo, hermano, ¿cierto? Es que no queremos ir a la pelea, no queremos guerrear. Y más adelante vamos a entender que no es que vamos a ir, es que ya estamos en un conflicto y no somos conscientes de ello. A vosotros que esperáis indolentemente que Dios obre algún milagro maravilloso para iluminar al mundo respecto a la verdad, quisiera preguntaros si habéis empleado los medios que Dios ha provisto para el adelanto de su causa. Vosotros que oráis por la luz y las verdades celestiales, ¿habéis descuidado el estudio de las Escrituras? ¿Habéis deseado la leche pura de la palabra para que crezcáis en ella? ¿Os habéis sometido al mandato revelado? Un amigo que nos visita, un hermano que empieza a caminar, necesita saber que la vida cristiana se sustenta en el estudio de la palabra de Dios. Necesita saber. Porque no podemos ir con pañitos de agua tibia. Tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que si usted y yo, aún quienes llevan o llevamos tiempo en la iglesia, si no acudimos a la palabra de Dios con ansiedad, estamos en grave riesgo. Es así que, amigos y amigas que nos visiten, es importante para el cristiano no solo el estudio de la palabra de Dios, sino vivir la palabra de Dios. Amén. Por ahí se me contó una historia de alguien que ya no está en la iglesia y se fueron a visitarlo porque era un prominente estudioso del Espíritu, profecía y la palabra de Dios, pero tanto fue el conocimiento que lo sacó de la iglesia. Y fueron a visitarlo unos hermanos. La respuesta de él es: ustedes que vienen a enseñarme a mí. Era tan prominente en el estudio que lo sacó de la iglesia. La respuesta de esas personas que fueron a visitar al hermano: no, venimos a orar por usted
para que ese conocimiento que usted tiene lo tome el Espíritu Santo y lo vuelva otra vez al camino de la verdad. Pues desgraciadamente no tuvo otra oportunidad porque la vida se le secó muy rápidamente. El estudio y vivir la palabra hace que usted y yo crezcamos. A mí se me dijo, lea un versículo y hasta que no lo entienda, no pase al siguiente. A mí se me dijo, hasta que esa página no le quede clara, no pase a la siguiente. Porque si usted entiende que la Biblia le va a transformar su vida, usted no puede tomarla como un libro cualquiera. ¿Me entienden? No es un libro cualquiera. Es para transformar a hombres y mujeres sumidos en el pecado y perdidos de la vida eterna. Vosotros, el hermano Víctor, yo lo escuchaba allá y yo decía, esto como que si hubiera sido hablado para que lo dijésemos hoy. Vosotros que lamentáis vuestra pobreza espiritual. ¿Verdad o mentira? Cuando escuchamos, vamos a hacer ayuno y oración para que haya un reavivamiento, ¿qué? Un reavivamiento, ¿qué? Espiritual. Y cuando pedimos que haya un reavivamiento espiritual es porque no está, porque no lo hay. Y nos lamentamos porque no lo hay. Líderes, si acudiésemos con prontitud a la palabra de Dios, no tendría que estar ni el pastor ni el primer anciano empujándonos. Iglesia, si acudiésemos todos con diligencia a la palabra de Dios, no tendríamos que esperar a que nos nombraran en un cargo X, en un cargo Y, para trabajar por la obra del Señor. Dice la Iglesia Adventista del Séptimo Día que espera el segundo advenimiento de Dios. Y eso es lo que profesa. ¿Lo vive en realidad? ¿Siente en realidad tan próximo ese evento que su vida ha sido transformada, preparada día a día para que eso suceda ahora? Preguntaba mi hermano Víctor hace un rato. Les hago yo esta pregunta no porque quiero señalarlos ni que ustedes se vayan entristecidos, sino porque si venimos acá y estamos acá, es porque nos une un solo propósito: llegar al reino de los cielos. Amén. Es un proceso dispendioso, pero Dios en su infinito amor nos ha provisto a cada uno de nosotros las herramientas necesarias para que ese propósito sea una realidad. Pero Dios no puede hacer la parte suya ni la parte mía. Dios no puede ir a estudiar por mí. Los ángeles dicen por ahí que se pelean o se discuten por ellos ir a predicar el evangelio, porque en un momentico sería predicado el evangelio del mundo. Pero eso no es la parte de Dios, es la parte nuestra. Y si nosotros entendiésemos eso que está contenido en la palabra de Dios, estábamos en acción, hermano. No queriendo, venga, hágale por aquí, hágale por acá. Sería un sentir individual el querer hacer parte de una iglesia activa. Y sería generalizado. Y no estaríamos ahí esperando que se suba uno y se suba el otro para empezar a ver qué no me gusta de él. Hay trabajo importante, trabajo que hacer para el maestro. Los males condenados en la palabra de Dios deben ser vencidos. Tenéis que batallar individualmente contra el mundo, la carne y el diablo. Aquí venimos y nos juntamos todos, tenemos un mismo sentir. Pero resulta que cuando vamos a nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras obligaciones, es ahí la realidad que vivimos nosotros como cristianos. No es acá. Porque aquí yo no puedo colocar la corbata, no puedo colocar el pantalón, no puedo venirme presentado. Pero afuera, solito, sin el calor de la iglesia, es donde se pone a prueba la realidad de mi vida cristiana. ¿Verdad o mentira? ¿Qué piensan ustedes?
Es allá. Es allá donde está el campo de batalla. ¿No está aquí? Es allá. Aquí venimos a recibir las instrucciones y la preparación de vida. Pero el enfrentamiento está allá. Con nosotros mismos. Ah, te gustan mucho las mujeres, pero eso es casado. Hágame esa, hermano. Aquí se le dice, no trabaje en sábado. Pero si él va afuera, que ya está solito y no tiene el hermano o la hermana, trabaja el sábado. Y es donde está en prueba su fe. Es allá. Y es de manera individual. Algunas veces hemos malinterpretado la salvación cuando se dice que la salvación es individual. Y es la realidad, es individual. Porque cada uno de ustedes tiene que batallar. Nosotros tenemos que batallar por eso. Pero que no se lleve ese individual al individualismo. Como la salvación es mía, yo ya me entregué, yo ya conocí a Jesús, entonces no es necesario que yo vaya a comunicarle a otros que Jesús lo puede salvar. Porque es individual, que Él lo busca a su manera. Y como la salvación es individual, si yo veo al hermano o la hermana que está caída, pues dejémoslo que caiga, porque al fin y al cabo es problema de él. No se les olvide que nosotros hacemos parte de un cuerpo, y ese cuerpo se llama Cristo Jesús. Y un cuerpo, esta mano por voluntad propia no puede coger para allá. Si se va para allá, se va toda. Si esta se va para allá, se va toda. Es Cristo Jesús el que guía esta iglesia. Amén. Pero no pueden haber ruedas sueltas. Si no hay verdad en aquellas ruedas sueltas que se siguen a la luz de la palabra de Dios, hermanito, hermanita, siga su camino, porque la verdad dice otra cosa. La palabra de Dios es llamada la espada del Espíritu, y vosotros debéis haceros hábiles en su manejo, a fin de abriros a través de las huestes de la oposición y de las tinieblas. Vuelvo y repito. La palabra de Dios es llamada la espada del Espíritu, y vosotros debéis haceros hábiles en su manejo, a fin de abrir los pasos a través de las huestes de oposición y de las tinieblas. Este texto me dice a mí que yo no debo esperar a que llegue el conflicto, sino que ya estoy en el conflicto. A mí. Yo no debo esperar a lo que dice el hermano cuando suceda esto, cuando suceda aquello, no. Este texto me acaba de decir que yo ya estoy en conflicto y que necesito tener con qué defenderme, porque de lo contrario vamos a ser presa fácil. Un paréntesis. Hace algunos años, Isabela, una niña de 12 años, ya ahorita ya debe ser una joven ya adulta, se me acerca y me dice: hermano Carlos, préstame su Biblia, porque era muy activa en Conquistadores, y yo saqué la Biblia, se la entregué, igualita a esta, doradita por un lado, se la entregué y ella se fue. Necesitaba llevar una Biblia que no fuera la de ella para hacer un busque rápido. Yo seguí en mis actividades dentro de la iglesia, cuando llegó la hermana, la niña Isabela, muy compungida, y me dijo: hermano Carlos, estoy decepcionada de usted. Y yo: ¿qué pasó? ¿Qué hice, Isabela? ¿Qué pasó? No, usted me decepcionó. Muy bonita la Biblia suya, sí, pero no tiene ni una sola raya. Si usted no ha señalado un versículo en su Biblia, quiere decir que usted no ha utilizado su espada, la espada que le ha dado Dios. Yo sentí un vacío dentro de mí. Una niña de 12 años, a este adulto, diciéndole que no utilizaba su espada. ¿Qué podemos aprender de ahí? ¿Qué podemos aprender de ahí? No quería ensuciarla porque estaba dorada y que porque estaba con tapa presentable. Para eso no es la palabra de Dios. Y esa niña, utilizada por el Espíritu Santo, vino a decirle a este humilde servidor: hermano, lo que usted nos diga parado en el púlpito es mentira, porque usted no acude a la palabra de Dios y no la raya. Y si no la raya es porque usted no ha tenido enfrentamientos con el demonio. Usted no ha tenido un conflicto interno que le lleve a utilizar esta herramienta para defenderse. ¿Entendí yo eso? Y lo hizo una niña de 12 años. Y tenía toda la razón. Para ese entonces también me ponía cachaco y subía al púlpito y me preparaba para ciertos temas,
para otros no. Pero no rayaba mi espada. Si su espada no está rayada, es un indicativo de que ustedes no estamos, y yo no estamos conscientes que ya estamos en conflicto, porque tenemos oposición y estamos andando en un mundo de tinieblas y oscuridad. Y la palabra es que, ¿qué dicen por ahí? Algo que se dice con tanta, tu palabra es que, en Salmo, lámpara, ¿qué? Esa misma es tu palabra, alumbrera mi camino. Creemos en eso. Amén. Sabemos que es verdad. Amén. Tenemos la herramienta a la mano y conscientemente, ya siendo miembros de iglesia, la desechamos. Y aquellos que vienen por primera vez o están viniendo regularmente deben llevarse este mensaje a la casa. Yo debo prepararme para defenderme, y la Biblia es uno de los aditamentos para esa defensa. La espada de dos filos. La Biblia es la única regla de fe y de doctrina. Nosotros decimos seguir al maestro. Y el maestro en el desierto, en el momento de la tentación, en un momento álgido, ¿qué contestó? Ante las tentaciones del adversario. Escrito está. Nosotros decimos seguir a Jesús. Y ese debería ser nuestro estandarte frente a cualquier tentación y problema que nos ponga la vida. Escrito está. Y frente a ese escrito está, su vida y mi vida debe ser sujetada, hermana, de tal manera que la palabra de Dios nos lleve a salir vencedores. No vencidos, sino vencedores. Salir vencedores. Porque si ustedes escudriñan, quienes tienen problemas de ansiedad, de depresión, de angustia, Dios en su palabra tiene consejos sabios para personas que padecen esa enfermedad. Este servidor, desconociendo la palabra de Dios porque la sabía, pero la desconoció, no la quiso entender, le sirvió de fiador a una persona, y hoy, a cuenta de esa firma, le debe a ICETEX 90, 100 millones de pesos. Porque el titular de la cuenta decidió no pagarlos. Y la Biblia me decía a mí que no debía ser fiador. Hermano. Y hoy, a título de esta cédula de este servidor, pues el ICETEX vive cobrándome casi 100 millones de pesos que la otra persona no quiso pagar. Si yo hubiese atendido los requerimientos de Dios en su palabra, hoy no tendría ese problema, mis hermanos. No lo tendría. A veces nos lamentamos de nuestra realidad. Ay, esta vida tan, esta vida tan. Pero el manual de instrucciones lo tenemos cargando polvo en el estante. Y lo sacamos un día a la semana para llevarlo a la iglesia. Un día a la semana para llevarlo a la iglesia. No hay otro libro que sea tan poderoso para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las vastas y ennoblecederas verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez se ve en estos tiempos. ¿No pasa que fue escrito esto? ¿Tiene vigencia o no tiene vigencia? Amén, tiene vigencia. Tiene vigencia. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían grandeza de entendimiento y una nobleza de carácter. Espero no pasármelo. Si te paso. Anoche, en la clase de maestros, yo siempre he insistido que yo no soy maestro. El único maestro es Cristo Jesús. Pero en la clase de maestros hablaban del rito de la humildad
que era el tema de la escuela sabática el día domingo. La enseñanza de esa lección es como el Dios, el maestro de maestros, le quiso enseñar a sus discípulos que no importa la posición en la que se encuentre, no vino a que los sirvieran, sino a ser servido. Y ese acto de humildad nos vino a decir a través de su palabra que nosotros en la posición que estemos debemos hacer como el maestro, porque ¿a quién seguimos? El maestro. Servir con humildad a las personas, bajarnos del lugar donde estamos y sentirnos iguales a todos. Y ese acto de humildad se ve reflejado trimestralmente en nuestras iglesias. ¿Con qué rito? Con la Santa Cena. Y un hermano decía que era inexplicable cómo con ese acto de humildad había que limar las asperezas, las discusiones y los problemas entre hermanos. Yo cerraba los ojos. ¿Por qué esperar hasta que llegue ese acto, ese rito, llegue la Santa Cena? Para entender que usted y yo no le estamos haciendo caso a la palabra de Dios, porque no deberíamos esperar a que eso sucediera, porque entre nosotros no debería haber rivalidades. Entre nosotros no deberían primar los intereses de unos o de otras, de ninguno, porque nosotros seguimos solamente a un solo maestro y seguimos una sola verdad, y usted y yo no tenemos licencia para interpretarla a nuestro amaño. Esa era la lección. El único camino. Mi pregunta es para mí: ¿a quién estoy siguiendo? Para Carlos Andrés, ¿cuál es realmente su camino? ¿Con qué intereses permitió que Jesús rescatara a este humilde servidor de donde lo sacó? ¿Personales o espirituales? Porque si son espirituales, Carlos Andrés debe entender que mi voluntad ya no está sujeta a la mía, sino a la voluntad de Dios. ¿Y dónde entiendo yo todo esto? La palabra de Dios. En la palabra. Ahí lo entiendo. Si no, apaguen y vámonos. No se les olvide, hermanos, que nosotros somos la iglesia La Odisea. La iglesia La Odisea tiene unas particularidades especiales. Por eso nos quejamos del problema de la falta de espiritualidad. Y por eso hay tantas cosas que nosotros no percibimos. Pero si nos remitimos a la palabra de Dios, entenderemos cuáles son las características de esa iglesia, y ya entendemos cómo es que usted y yo debemos contrarrestar esas características para que un día todos los que estemos acá nos encontremos en el reino de los cielos. Amén. Amén. No hay otra fuente. Yo les decía a mis alumnos hace 8 días, no tenemos a Jesús presente como lo tuvieron los discípulos. La lección de esta semana dice que ellos anduvieron 3 años y medio con ellos y todavía no sabían con quién estaban andando. Y le decía a mis alumnos, entonces, yo le decía a mis alumnos, hermano William, ¿en qué se fundamenta mi fe? ¿Y en qué se fundamenta su fe? Porque si su fe se fundamenta en la palabra de Dios, nosotros no tenemos que buscar otro pretexto, no tenemos que buscar otro camino, no tenemos que buscar otra verdad, sino que por fe nos entregamos y creemos que aquí tenemos garantizada la salvación. Por fe. Y yo digo amén. Porque Dios en su infinito amor, al vernos perdidos y caídos, nos lanzó un salvavidas. Nos lanzó un salvavidas. Quienes conocen mi historia saben que yo recibí un salvavidas. Y cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Yo les digo, hermanos, volvámonos al comienzo como cuando todo empezó. No se les olvide por qué llegamos a esta iglesia. ¿Qué nos trajo a esta iglesia?
Cuando recordemos ese primer momento, volvemos a entender que tenemos un primer amor al que hemos descuidado. Cuando volvamos a ese comienzo y nos olvidemos del tiempo que hemos transcurrido en esa iglesia, vamos a tener que entender claramente que todos los días vamos a necesitar de estar en común unión con Cristo Jesús, porque de otra manera no vamos a ir al reino de los cielos. ¿Qué es la comunión? El estudio de la Biblia, la oración y la testificación. El cristiano debe tener íntegro en su corazón estos tres aspectos, porque si uno de esos tres falta, vamos a morir para el reino de Dios. Ya hemos estado entrados en años, claro que sí. Ya no tenemos las mismas fuerzas, claro que sí. Ya los oídos no me dan, los ojos no me dan, porque pretextos aparecen muchos. Recuerda que al comienzo les dije que la palabra de Dios transforma la vida de quien la lee. Entonces usted no necesita sacar un micrófono ni tener espacio en la radio y en la televisión, porque en su casa quienes lo conocen pueden dar testimonio de que usted sí vive o no vive en Cristo Jesús. Y ese testimonio que usted en su casa, en su trabajo, en el colegio, en la universidad, va a llamar muchas almas a los pies del reino de Dios. Por eso la iglesia no se nutre, no está fuerte, porque puede ser que mi testimonio adentro de mi casa no les esté haciendo clara una invitación a buscar al Salvador. Y en Zaqueo, vemos que el problema de Zaqueo no era que era pequeño. A Zaqueo no se le permitía ver a Jesús, era porque había mucha multitud alrededor de él y que no lo querían. Había mucha multitud alrededor de Zaqueo, además de ser pequeño, pero la Biblia exalta era que había mucha gente alrededor de él y él tuvo que buscar un árbol para mirar. ¿Seré yo parte de esa multitud que no está permitiendo que otros Zaqueos vean a Jesús? Me pregunto. Porque si hago parte de esa multitud, usted y yo hemos abandonado el estudio de la palabra de Dios. Quiera que el Espíritu Santo hoy haya tocado nuestros corazones, porque primeramente este mensaje es para este servidor. Antes de venir a presentarlo, tuve yo que confrontar mi realidad y entender que a veces sentía que el camino me tambaleaba porque no estaba sustentando mi fe en la palabra de Dios. Quisiera a Dios que el Espíritu Santo, además de este servidor, en su corazón haya sembrado la inquietud y la respuesta a todas esas preguntas que el hermano Víctor hacía. ¿Por qué la iglesia está? ¿Por qué la iglesia está? ¿Por qué la iglesia esto? ¿Por qué la iglesia esto? Si no nos alimentamos debidamente, vamos a morir por inanición. Vamos a morir flacos espiritualmente. Dios les bendiga. Amén. Dios los acompañe. Amén. Que sea un propósito hoy no guiado por una persona que se paró acá, sino guiado por el Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros quiera irse para la casa con el deseo de aprender del Maestro. Terminamos con el himno número 514.